debe trabajar para su propia. Gracias. Volvemos a iniciar. Buenos días, compañeros, docentes y público en general. Les damos la bienvenida a esta conferencia magistral titulada Uso de los recursos tecnológicos. Uno no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada uno de nosotros debe trabajar para su propia mejora. Madame Marie Curie. El día de hoy me complace presentarles a la siguiente ponencia aplicada en la Universidad de Santiago de Chile, un postítulo en Medio Ambiente y posteriormente obtuvo su maestría en Logística Integral y Dirección de Operaciones. Ha trabajado en diversas industrias, entre ellas la refrigeración industrial y cosmética, donde siempre ha puesto énfasis en la sustentabilidad en el quehacer de las organizaciones. Hoy, desde la educación, con el apoyo de estudios en neuroeducación, también de las tecnologías, busca poder guiar a los estudiantes en la importancia de la sustentabilidad desde distintas aristas. Recibamos con mucho ánimo a la maestra Marisol Andrea Tapias Céspedes. Hola, buenos días, Fabián. Quiero saber si me escuchan bien, si no se corta, por favor. Estoy como preocupada por mi conexión. Buenos días. Buenos días, Fabián. Un gusto finalmente poder verte. Agradezco mucho la invitación que me hizo hace meses atrás don Antonio Sucre. Y bueno, es un gusto para mí estar con ustedes y poder compartir unos minutos de parte de lo que sé y lo que me gusta hablar, conversar todos los días con mis colegas y los estudiantes. Así que comparto mi pantalla entonces. ¿Sí? Bueno, Claro ahí me que sí. avisan por favor cuando se pueda ver. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, ya se puede ver. Ya se puede ver. Ok, entonces, bien, yo quiero partir esta presentación. ¿Me avisan si se ve pantalla completa? Por favor. Sí. Sí, sí. Ya. Yo, la verdad que me preguntaba cómo partir para ser distinto, para generar interés y lazo, integración entre lo que voy a decir. Y esta imagen creo que es muy buena, este conjunto de imágenes, porque permite darnos cuenta de que en realidad todo lo que se hace, todo lo que hacemos a nivel personal y también a nivel profesional, incide sobre nuestra vida, incide sobre la sociedad, sobre el medio ambiente que nosotros estamos aquí todos compartiendo. Entonces se trata de hacer que cada una de las cosas que hacemos se mantenga en el justo equilibrio. Un equilibrio entre lo que queremos que crezca, ¿cierto? Lo que pretendemos que a nosotros nos haga quizás vivir, generar empleo para otros, pero tengo que estar integrado en una sociedad y saber de que los recursos son, la mayoría son recursos finitos. Incluso aquellos que pensamos infinitos en algún momento y se vuelven finitos. ¿Ya? Entonces, de esa manera parto mi presentación, donde pretendo hacer una integración, como decía recién, de los recursos tecnológicos, cómo eso impacta también en la logística y nos permite hacer las cosas en una vía de la sustentabilidad. ¿Ya? Bueno, mi nombre es Marisol Tapia y nuevamente agradezco el poder estar acá, hablar con ustedes, y esta es la agenda que yo pretendo mostrarles, hablar un poco de logística, de sustentabilidad, tecnología y esa integración en algo que llamamos logística circular. ¿Ya? Bien, para partir, vuelvo a enlazar con la idea anterior. Ya nosotros necesitamos poder entender primero para poder ser conscientes. Yo creo que ya hay mucho de esto dicho, pero la verdad es que si no somos conscientes de cómo es que la naturaleza hace sus propios ajustes, ya cómo es que el suelo tiene su razón de ser, por ejemplo, y que si tomamos un caso particular de un ciclo, por ejemplo, el ciclo del nitrógeno, podemos darnos cuenta de que todo tiene su razón y todo tiene su tiempo.
y por lo tanto aquellas bacterias, en el caso del ciclo del nitrógeno, que permiten poder hacer una fijación del nitrógeno y dejarlo disponible, por ejemplo, para el crecimiento de los vegetales, esas bacterias tienen un medio ambiente que es propicio para su vida, ¿ya? Por lo tanto, ellas necesitan un pH de suelo adecuado, una cantidad de humedad, una temperatura indicada, y la presencia de alguna alteración hace de que ese ciclo se vea modificado. Y por lo tanto, la existencia de lo que normalmente se daba en ese suelo se va a ver afectada. Y por ende, toda la cadena trófica detrás, los animales que se alimentan de esos vegetales y hasta nosotros mismos, se va a ver perjudicada. Entonces, si uno logra reconocer que esos ciclos naturales son así de importantes hasta el nivel más mínimo, nosotros podemos entonces descubrir que cada paso que damos, mientras menos incida, mejor, más beneficioso es, ¿ya? No se trata de pretender hacer que todo sea tal cual estaba en un inicio de los tiempos, ¿cierto? No, porque nosotros necesitamos hacer cosas, pero hay que hacerlas de la manera menos perjudicial para los recursos y por ende para nosotros mismos que estamos dentro de este planeta hermoso. Hay muchos desafíos, por lo tanto, porque nuestro mundo, nuestras sociedades, en las grandes ciudades, hay muchas ganas de consumir, muchas ganas que vienen también dadas por marketing necesario para poder hacer de que las empresas también funcionen. Sin embargo, es ahí donde uno se tiene que detener a pensar y ver en realidad qué es lo importante. ¿Ya? Es importante para mí consumir tal producto, es primordial, ¿ya? Y con esto yo no pretendo hacer tampoco que la gente no consuma, ¿ya? Meter en la cabeza eso, sino que pararnos un instante a reflexionar, porque finalmente nosotros somos los que estamos demandando los productos que las empresas están realizando, ¿ya? Entonces eso es un desafío. Y los desafíos también van de la mano en que esas cosas que nosotros pretendemos usar tienen un procesamiento que han tenido que ser realizado para que nosotros tengamos estos productos tan procesados o menos procesados, ¿ya? Entonces, esos desafíos son bastante importantes para poder hablar en términos de sostenibilidad y sustentabilidad, que hoy día ambas palabras van significando lo mismo, ¿ya? En algún momento hubo diferencias al hablar de las terminologías, pero tienen un sentido único hoy día, que es el equilibrio entre lo que se hace, la sociedad y el medio ambiente. Y los desafíos al final sí los podemos listar. Siempre, si lo vemos a nivel histórico, van cambiando. Hoy día, ustedes saben que estamos con COP26, que ha estado por estos días generándose, y lo que es importante hoy día es el cambio climático, el aumento de las temperaturas. Hace años atrás pudo haber sido la capa de ozono. Eso va cambiando porque, bueno, las tecnologías también han ido apoyando en mejorar ciertas cosas, pero al final hemos perjudicado otras y hoy día tenemos ese gran tema. El cambio de uso de suelo también es muy importante. Por lo menos mi visión desde Chile es que si nosotros no somos precavidos con el uso que le damos al suelo, entonces empezamos a encontrar cosas no habituales. Acá han habido muchos incendios forestales, muchas veces provocados. Y luego de ese incendio forestal, rápidamente se observa de que ese suelo que tenía un fin antes, ahora tiene otro fin, ¿ya? Y se vuelve residencial o se vuelve industrial rápidamente. Por lo tanto, ahí hay algo que hay que mejorar, por lo menos acá en Chile. Escasez de agua tenemos a nivel mundial, generada también por el cambio climático. También hay otras cosas, por ejemplo, los procesos industriales también requieren muchísima agua para poder realizarse. Y a veces, o sea, no a veces, la verdad es que siempre es que esa cantidad de agua es mucho mayor. Sin embargo, hay personas en el mundo que no tienen la oportunidad de beber un vaso de agua potable. Entonces, es como un absurdo por ahí. Y hay escasez de recursos. Y hay escasez también porque las reparticiones como que no están muy bien hechas. Y se enlazan muchos de estos temas con las políticas de cada una de las naciones. Entonces estos desafíos se tienen que poder llevar de la forma menos insostenible,
diciendo lo más positivo, en un camino hacia la sustentabilidad, para poder entregar los productos que el cliente necesita y los servicios que el cliente necesita, de una forma que nos haga hacer sentir bien tanto como organización como consumidor. Y en estos desafíos nosotros tenemos que considerar de que para que las organizaciones se puedan dar cuenta que el trabajo está siendo cada vez más sustentable, sostenible o de triple resultado, se tienen que hacer mediciones, ¿ya? Y de eso se parte. Si uno no tiene mediciones de cosas, de lo que está haciendo, de los tiempos, de las emisiones, de las cantidades de agua que estamos usando, que estamos volviendo a reutilizar, entre otras cosas, no podemos ser conscientes de cómo está la empresa funcionando, ¿ya? Y por lo tanto no podemos ver si estamos mejorando o no, ¿ya? Así que ese es un objetivo número uno, y las mediciones, ya ahí podemos asociarlo con tecnología, porque hay diferentes tipos de instrumentos, de equipos y software, empezando por el Excel, que tienen que ser manejados para que podamos tener una apreciación de lo que se está realizando por medio de gráficas, por medio de tablas, por medio de dashboard, ya con toda esta información reunida. Ahora, ya yéndonos hacia lo que es la cadena de suministro, una cadena de suministro, ¿cierto? Es una secuencia de protagonistas que van teniendo desde aguas arriba hasta aguas abajo un flujo de información, flujo de materiales, ¿ya? Que hacen que entonces el cliente final se vea favorecido con una entrega de un producto que ojalá esté tanto en calidad, en cantidad y oportunidad, ¿ya? Viendo oportunidad como el tiempo adecuado en el momento necesario para que ese cliente esté conforme, ¿sí? Ahora, cuando uno piensa en cada uno de esos eslabones y uno quiere hablar de una cadena de suministro sustentable, uno tiene que hacer que esos eslabones funcionen de esa forma en camino hacia la sustentabilidad. Por lo tanto, si uno está necesitando, por ejemplo, determinadas materias primas para hacer ese producto, tenemos incorporada fabricación dentro de la cadena, vamos a tener que comunicarnos necesariamente con ese proveedor mucho más allá de lo que ya uno se tiene que comunicar, porque hay que generar espacios de confianza, el proveedor, ¿cierto?, tiene que ser un aliado estratégico, un participante más de lo que se está realizando. Pero nosotros queremos que nuestra cadena sea sustentable, por lo tanto le vamos a pedir a ese proveedor, ¿sabes qué? Nosotros estamos en vías de la sustentabilidad, entonces por favor únete a nosotros y veamos la forma en que tú estás generando esa materia prima o adquiriendo esa materia prima, desde dónde, ¿ya? Porque la verdad es que a nosotros nos preocupa ese tema. Empezamos a incorporar a todos los protagonistas en este camino hacia la sustentabilidad, ¿ya? Entonces, no se debería trabajar con recursos, con servicios donde se sabe que se han estado ocupando en demasía o haciendo derroche de recursos, o que eso está afectando a las personas porque finalmente se está, por ejemplo, generando muchísimas emisiones al tener ese trabajo cercano a una comunidad, por ejemplo, ¿ya? Las organizaciones se vuelven más sostenibles entonces por diversos motivos. Son pocas, creo que cada vez son más, por lo menos en mi observación acá en Chile y lo que yo conozco de afuera. Siento que, y contabilizo mucho más organizaciones que están yendo en el camino hacia la sustentabilidad por convicción, ya por su forma de ver las cosas. Pero bueno, surgen muchas razones económicas muchas veces para tomar esos caminos, y también el hecho de que hay normativas asociadas en los países hace de que esto sea más bien obligado, y por lo tanto hay que empezar a medir y hay que empezar a ver por dónde se puede empezar a atacar este problema. Y las operaciones que se generan, las operaciones logísticas de la cadena de suministro, hacen de que los impactos se reduzcan. Se sabe, es sabido de que el transporte, por ejemplo, genera muchísimas emisiones. Ahí hay un gran impacto sobre lo que es el camino hacia la sustentabilidad, y por lo tanto eso debería ser abordado.
¿ya? En esto de hablar de sustentabilidad no es algo que se logre de la noche a la mañana, es un camino difícil de poder llevar, es un camino largo y muchas veces es pedregoso, ¿ya? Entonces, porque hay que comunicarse, hay que poder convencer muchas veces al participante de que las cosas pueden ser distintas y que en un mediano o largo plazo se pueden obtener beneficios. Entonces, como les decía, hay una presión por parte de los consumidores, hoy día cada vez más informados, en lograr ser más sustentables. También existen reglamentaciones por parte de los gobiernos, por parte de aquellos lugares, aquellos países donde se pretende entrar con los productos, porque te exigen normativas muchas veces distintas a nuestros países de origen y por lo tanto hay que trabajar distinto. ¿Ya? Por otro lado, tenemos a organizaciones, a ONG que apoyan para tener un comportamiento más sostenible y también presionan en ese trabajo. Y también hoy día en las diferentes bolsas de valores, en los diferentes índices bursátiles, existen también esas organizaciones que se destacan por ser más sustentables, ¿ya? Y por lo tanto los inversionistas también están poniendo mucha atención sobre esas empresas y se ha visto de que han empezado a tener, digamos, preferencia, ¿ya? Entonces, muchas veces, como dice la oración ahí abajo, este camino hacia ser más sustentable no es como una cosa que uno lo haga por gusto, por estar más en sintonía con otras naciones, sino que muchas veces viene generado por la presión de otros. Ahora, esta sustentabilidad en la logística viene muy apoyada con las tecnologías asociadas, tecnologías de la información, de las comunicaciones, tecnologías en los procesos industriales, que hacen que el trabajo logístico sea cada vez más sustentable, ¿ya? ¿Por qué? Porque de partida cuando a mí me toca hablar en la asignatura de procesos industriales de lo que significa hacer un proceso industrial y que es una transformación, ¿cierto? Hay una gran caja negra, a partir de ella aparecen productos. Hoy día las cosas no se hacen como antes. Se requiere producir en muchas veces gran cantidad y se pretende tener el mismo nivel de calidad de los productos. Y para poder hacer esa evaluación de calidad, por ejemplo, y poder cumplir con tiempos, ojalá cortos, no podemos estar haciéndolo como se hacía hace muchísimos años atrás ya, donde teníamos personas teniendo que estar midiendo cosas. O sea, digo yo, ¿cómo voy a poder medir que mi proceso se está efectuando bien? Que, por ejemplo, voy a tener 35 grados de temperatura dentro de un silo y un silo inmenso, ¿ya? Una marmita inmensa donde yo tengo que evaluar temperatura en todo el contenido, ¿ya? Entonces, las cosas se fueron adaptando, los procesos se fueron mejorando con la tecnología, se empezó a automatizar, ¿ya? Se empezó a funcionar entonces con instrumentación, instrumentos que coordinadamente, ¿verdad? Estando en la secuencia, sensor, transmisor, controlador, instrumento final de control, hagan este trabajo tan bueno, tan coordinado, que permiten entonces medir esas variables y hacer de que entonces el proceso se mantenga con las temperaturas, con las distintas magnitudes que yo quiera medir, para que el producto final sea de calidad, ¿ya? Y reduzca los tiempos y yo permita tener seguro a los trabajadores. O sea, estoy abordando el tema social interno a la organización, el tema social externo, estoy abordando también el buen uso de los recursos, porque resulta de que con esta automatización yo voy a hacer de que no pierda material, no pierdo materiales, no genero tantas emisiones porque las temperaturas no se elevan, incluso el vapor de agua es una emisión que también está considerada dentro del calentamiento global, ¿ya? Entonces, ahí yo ya estoy abordando con tecnología a hacer de que esta etapa dentro de la cadena se esté efectuando mucho mejor. Ahora, las TIC también se integran en lo que llamamos esta industria 4.0 en otro sentido, que es el sentido de las comunicaciones, de hacer eficiente, por ejemplo, la llegada de los documentos, ¿verdad?
Y entonces empezamos a hablar de que aparecen diferentes sistemas, como el sistema EDI, que es el último que está ahí mencionado, que el sistema EDI permite poder comunicarnos, por ejemplo, con los proveedores, por ejemplo, con aquellos clientes que están esperando y que necesitan documentos, necesitan generar sus órdenes, en fin, todo lo que hay en cuanto al flujo de información puede ser muy bien manejado con los sistemas EDI. Y así también integramos los sistemas ERP, ya que sabemos que los sistemas ERP nos permiten poder tener, digamos, bajo un mismo sistema todas las actividades que se generan dentro de la organización. ¿Ya? Entonces, todo lo que significa, por ejemplo, el manejo de las personas, el manejo de las compras, yo lo puedo tener muy bien visualizado en un sistema ERP. Pero bueno, si no soy una empresa muy grande, una organización tan grande que a lo mejor un sistema ERP se quede demasiado abultado para el trabajo, perfectamente yo puedo manejar mejor las cosas con un Excel, ¿ya? Entonces, por eso es básico que ustedes sepan y que en realidad todos los profesionales sepan manejar Excel por lo menos a un nivel intermedio avanzado, ¿ya? Porque eso va a facilitar mucho la visión de lo que se está realizando, ¿ya? Y ahí en medio aparecen mencionados los sistemas SCM, que en realidad es poder hacer de que la cadena de suministro se vea mucho más clara, ¿ya? Es decir, yo estoy trabajando con un sistema ERP, pero mucho más integrado de manera horizontal con todos los participantes de la cadena de suministro y queriendo conocer todos estos detalles de las actividades que se realizan tanto a nivel de manejo de datos, manejo de información y manejo de operaciones logísticas, ¿ya? Bajo un sistema SCM. Bueno, cuando uno habla de tecnología, aparece también esta visualización de los software de simulación. Hay software de simulación muy interesantes, muy bonitos, que permiten que uno pueda tener una visualización previa, una imagen previa de lo que pudiera suceder, por ejemplo. Hablamos de los digital twin, de los gemelos, ¿cierto? Los gemelos digitales, porque si uno tiene, además de una simulación, tiene la integración con lo que estaba mencionando recién, de los sistemas ERP, de los sistemas EDI, pero además tú puedes hacer de que participe, por ejemplo, la inteligencia artificial. Eso es maravilloso, porque finalmente se va a estar aprendiendo de lo que se está realizando. La inteligencia artificial va a aprender de esta toma de decisión. El simulador me permite poder imaginarme un escenario que pudiera pasar en un tiempo mucho más adelante, ¿ya? Meses más adelante o un año más adelante, ¿ya? En fin. Y uno puede traer ese escenario a ahora, a la realidad actual. Con eso uno se puede adelantar al hecho de, oye, ¿cómo nosotros vamos a cumplir si es que nos pilla un huracán en el camino y estábamos trayendo materias primas? ¿Ya? Y de manera, del modo sustentable, que es lo que estábamos hablando recién, un simulador también nos podría ayudar, ¿ya? Porque un simulador me permite anticipar ese escenario, ver a lo mejor, por ejemplo, qué cantidad de emisiones yo podría estar generando adicionales y qué es lo que eso va a significar para la organización, ¿ya? Entonces, me permite tomar decisiones, adelantarme a escenarios buenos, malos, de fenómenos naturales que pudieran pasar, de situaciones problemáticas que pudieran ocurrir dentro de la empresa. Con eso, seguir funcionando bien, o sea, la patita del lado económico yo la voy a tener bien manejada, pero también me puedo preocupar del aspecto social interno y externo a la empresa y los recursos que yo voy a necesitar y cómo me lo van a cobrar de parte de la sociedad que me está mirando, de parte de los inversionistas, de parte de mi propio país con la legislación, ¿ya? Entonces, bueno, ese aspecto del simulador es bastante bueno. Y el simulador, que también incluye, por ejemplo, optimización de las actividades logísticas, y ahí solo para recordar, optimización es hacer de que lo que está funcionando en nuestra cadena de suministro
sea mucho más eficiente y eficaz en su forma de ser abordado. Con los recursos que se tienen, ver cómo pudiéramos ordenar mejor las cosas, hacerlo mucho mejor. ¿Ya? Entonces, bajo esa visión y además con una simulación adicional, se podría llegar a observar lo que se está viendo ahí en ese video que está corriendo, ya de que se puede ordenar, por ejemplo, mucho mejor un almacén, se puede automatizar. Con eso, si es que la empresa es tan grande y hay tanto movimiento, hay tantas referencias que hay que estar ordenando, se puede hacer de manera mucho más ordenada, con menos tiempo, con menos personas ocupadas en tener que estar haciendo movimientos en vez de estar ocupando su intelecto en otras habilidades, en otras actividades. ¿Ya? Entonces, podemos tener mucho más controlados los recursos dentro del almacén, gestionar mejor el inventario, registrarlo apropiadamente, no tener pérdidas por obsolescencia, por ejemplo, ¿ya? Y eso también disminuye los costos y eso es lo que las empresas primero van a ver, ya sea, siempre la empresa va a pretender, si tiene esta visión de sustentabilidad, pretender estar bien con el alrededor, ¿cierto? Pero también le interesa ver qué va a pasar con ella, porque tiene que seguir viviendo, tiene que seguir generando trabajo, generando utilidad. Como les decía recién, la inteligencia artificial se puede asociar muy bien. Hay muchas empresas que hoy día lo están haciendo, lo están incorporando. Esto de la inteligencia artificial requiere mucho de conectividad, de conocer de que hay sensores que pueden permitir tener ojos ahí atentos a diferentes variables y que esas variables, junto con los demás instrumentos que mencionaba hace un rato, automatizados, ¿cierto? Permiten controlar determinadas magnitudes que pueden hacer de que se haga todo de manera mucho más fluida. ¿Ya? La inteligencia artificial entonces va a tomar información proveniente de los diferentes instrumentos y va a empezar a aprender en base a las decisiones que las personas han ido tomando en esa serie de datos históricos y día a día que se va generando con el quehacer de la empresa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en los almacenes se pueden analizar decisiones que se tomaron ahí, se pueden ver los resultados, ¿ya? En función de eso que se proyectó hacer, y hay conclusiones. Y por lo tanto, esa alimentación de información permite después que la toma de decisiones la haga este tercer elemento, ¿ya? Que es el digital. Entonces, ¿qué beneficios tiene? Reducción de tiempos de entrega, en la parte de transporte hay rutas que se pueden optimizar, ¿ya? Existen hoy día muchas empresas también que hacen optimización de rutas, sin todavía aplicar inteligencia artificial, pero eso ya se está viendo que genera mucho ahorro de tiempo, ahorro de recursos, satisfacción del cliente, ¿ya? Así que es bastante bueno. Y, por ejemplo, en el transporte, que yo mencionaba, ahí hay un gran aporte en cuanto a emisiones por parte de esta etapa tan importante, o operación logística tan importante de la distribución, que tiene que ver con los combustibles, ya mejorar la eficiencia, modificar el tipo de vehículo que se está utilizando o cambiarlo. ¿Ya? Eso también se está viendo y hay muchos que lo están haciendo. No es algo fácil porque todo requiere inversión, pero las cosas se pueden ir haciendo y proyectando poco a poco, ¿ya? En este caso, bueno, yo voy a hacer correr este video mientras les converso. Ustedes pueden ver pueden ver el ejemplo, bueno, está el sonido igual, de estos almacenes robotizados maravillosos que parecen de película, quizás ya los conocen. En este caso es Caimiao, no sé cómo se pronunciará muy bien, pero está en China y corresponde a la empresa Alibaba. Y que bueno, tiene su símil con Amazon, solo que ahí ellos tienen grandes diferencias porque en el caso de Alibaba, con este tremendo centro de distribución utilizando robots
y utilizando inteligencia artificial, permite cumplir con tiempos súper cortos en las entregas. Hay un ahorro de recursos enorme. Y la ventaja que tiene sobre Amazon es que ellos están en China, directamente en China. Amazon tiene muchos proveedores que están en China también. Sin embargo, tienen la distancia de por medio, ¿ya? Entonces, bueno, aquí hay una combinación de tecnologías. Está, por ejemplo, el robot, la inteligencia artificial, pero hay muchísima información detrás. Datos que entran, datos que salen. Y entonces aquí está el manejo de Big Data, está el uso de las nubes de información, ¿ya? Para poder apoyar todos estos sistemas enormes y poder cumplir, ¿ya? Ahí si pueden ver este video de forma más pausada, después ahí les invito a que lo hagan y que vean el paralelo con lo que significa la actividad de Amazon también, ¿ya? En el caso de, por ejemplo, las entregas, la última milla, ¿cierto? Que la última milla es la parte final, cuando ya el producto llega al consumidor. Recordemos de que hay un cliente, pero hay un consumidor final, que es el que recibe el producto, seríamos nosotros, en el caso de adquirir. Estas empresas, estos dos casos que he abordado, ellos tienen la posibilidad de poder utilizar medios de transporte que por lo menos acá en Chile nosotros no llegamos a ver todavía. Y que con nuestra realidad a veces se nos hace complicado poder imaginar de qué pudiera darse. Se tienen que adaptar las cosas a las realidades también distintas que tenemos. Ahí hay una imagen, por ejemplo, de lo que se hace como distribución final en última milla para Amazon, con ese carrito que va ahí con el producto dentro para ser entregado en un hogar. Y el caso de la entrega vía aérea con un dron, donde los tiempos de entrega que ellos comprometen son no más de 30 minutos. Por supuesto, no puede ser para todo tipo de producto, ¿ya? Pero ellos han estado probando y han estado haciendo entrega y les resulta bien para esos productos. Pero ellos lo que tienen en Amazon es que todavía no han abarcado todos los lugares que ellos quisieran, y es que también hay impedimentos, como decía recién, cada país tiene su propia forma, su propia idiosincrasia, sus propios problemas, entonces no todo es adaptable para todos. Ahí hay que empezar a hacer un trabajo más específico. En el caso de la imagen de abajo a la derecha, esa es la última milla para Alibaba, y es este robot que se llama Xiaohe, que es un vehículo, así como el que está en la imagen superior de la entrega que hace Amazon de última milla terrestre, pero en mayor envergadura, tiene diferentes, digamos, compartimentos donde van los productos, y a la persona se le avisa por un mensaje de texto en su teléfono que el vehículo ya está en camino, y entonces ella, con un código especial, en el caso de esa mujer que se ve ahí, con un código que le llega a su teléfono, ella puede hacer de que se abra el compartimento donde viene su producto, y bueno, lo puede recibir, ella misma lo saca y está la entrega. ¿Ya? Tecnología y, digamos, acercamiento a las personas. En realidad, la cantidad de teléfonos móviles que hay en el mundo y de la conexión a internet que existe hoy día es, digamos, ha superado muchísimo en cantidad lo que teníamos años atrás. Así que cada vez esto se hace mucho más cercano a la gente. Ya repito, las realidades de los países son distintas, y nosotros, por ejemplo, todavía no llegamos a ver eso. Digo nosotros acá en Chile, ¿ya? Aquí tengo un caso de, siguiendo con lo de la inteligencia artificial, en realidad el desarrollo de aplicaciones, habilitaciones para hacer mejor el trabajo. La empresa DHL también ha trabajado junto con IBM en poder optimizar las rutas, la distribución, la llegada, ¿cierto?, hacia los clientes y finalmente hacia el usuario final, con algoritmos de inteligencia artificial que hacen un análisis de múltiples variables, ya como, por ejemplo, cómo están las rutas, el estado de ellas, el tráfico en ellas, el viento,
¿ya? Porque el viento también perjudica, sabemos que con más viento hay mucho más gasto de combustible, entonces con eso se planifican las rutas distintos de acuerdo a diferentes variables que diariamente incluso están cambiando. ¿Ya? De esa forma se llega más rápido, pero también se genera un consumo más bajo y se puede utilizar, digamos, dentro de la flota el vehículo más apropiado para poder llegar con el producto que se necesita llevar. ¿Ya? Entonces hay optimización de acuerdo a diferentes tipos de variables. Ya se tienen entonces las informaciones históricas de los productos y los clientes que han estado demandándolo. En base a eso se hace una optimización, se busca una estrategia de transporte que sea flexible para ello y se implementa de acuerdo a lo que el cliente necesita. ¿Ya? Y bueno, para volver a la cadena en general, solo sintetizar de que hay diferentes problemáticas, ¿cierto?, que resolver, y en ello entonces se puede agregar todas estas tecnologías que he estado mencionando para poder saber recursos, para poder saber cómo diseñar mejor la cadena de suministro, capacidades que se necesitan, qué va a pasar si existe, por ejemplo, un desastre natural, cómo poder mejorar, si producir dentro de la organización o que produzca un tercero, qué pasa si se cambian las políticas de transporte, el almacenamiento, en fin, el inventario, qué tipo de inventario vamos a tener un producto nuevo que queremos vender, cómo hacemos con eso, ¿ya? ¿Qué pasa con demandas que hoy día por diferentes situaciones en los países se ven, digamos, mucho más abultadas y se genera este efecto bullwhip o efecto látigo, y entonces cómo podemos abordar ese tipo de problemas. Todas estas preguntas que aparecen acá tienen que ver con el desempeño de las cadenas de suministro, pero tenemos que incorporar el hecho de tener que ser más sustentables. ¿Ya? Les repito, no basta tan solo con pretender ser, digamos, económicamente o generar utilidades por montón cuando estamos, digamos, perjudicando a las personas y a los recursos. Ese texto que está ahí, si es que lo alcanzan a leer ahora, en realidad yo se los puedo sintetizar, porque lo quise poner completo, aparece en el libro Simplificando la Logística. Este libro aborda la logística desde una mirada súper sencilla de la logística, de cómo se hacen las cosas en cada uno de sus eslabones, pero involucra también lo que significa este triple resultado económico, social y medioambiental. Y también involucra el hecho de que la tecnología tenga que ser una herramienta, una aliada para poder generar esta logística circular que nosotros llamamos, ¿ya? Junto con un colega. Se necesita cumplir con las demandas, pero se necesita también que uno trabaje mejor. Entonces uno puede trabajar mejor y más contento porque está teniendo mucho menos gastos, porque uno está recuperando materiales, porque uno está reutilizando cosas, porque los camiones se usan de forma apropiada, porque no hay fletes muertos, por ejemplo. ¿Ya? En fin, entonces por eso quise dejar ahí ese texto. Y esta carta de navegación logística, o en realidad cadenas de suministro, que es lo mismo, que incorporan la circularidad, sabemos que tiene que cumplir, ¿cierto? Que viene este flujo de aguas arriba hasta aguas abajo, tiene transporte entre cada uno de los eslabones, si existe fábrica, pero luego a los centros de distribución, a los almacenes, hacia el punto de venta final hasta llegar al cliente, pero tiene mucho del flujo en contracorriente, ¿no? Porque hay logística inversa, porque hay devoluciones, porque hay cosas que no gustaron, porque hay que hacer gestión sobre eso. Y entonces ahí tenemos que unir todos estos sistemas tecnológicos, sistemas automatizados, pero también tenemos que pensar en que esto que se llama economía circular nos ayuda mucho en el proceso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se pretende hacer que las cosas sean mucho más fáciles de gestionar en esa etapa final, en ese momento en que quizás llega un producto que no gustó por sus características y bueno, va a haber que desarmarlo
en partes y piezas y que rápidamente esas partes y piezas sean distribuidas, ya sea a la misma cadena de suministro, ya sea otra distinta, ¿ya? Pero ahí entonces donde hay que asociar todos estos sistemas tecnológicos. Si podemos ver de manera diferente esto, a mí me gusta más esa forma, ¿ya? ¿Cómo hacerlo? Lo que decía, pensar primero en poder reutilizar y diseñar de esa forma, ya reutilizar los recursos, reparar, remanufacturar, recuperar y como cosa final reciclar, como cosa final, ¿ya? Porque finalmente es un proceso, reciclar, y utilizamos energía, ¿ya? Entonces, a veces esa parte también está un poco confusa para muchas personas que hablan mucho del reciclaje, pero hablan poco de reutilización, hablan poco de reparación. Incluso hay muchas labores que ya se han olvidado y que se van a volver a activar, por lo menos así he estado observando, porque, no sé, en un caso común, los zapatos se podían arreglar antes y ahora los zapateros han desaparecido. ¿Ya? Me voy a algo súper cotidiano. Y acá, bueno, hay una lámina que yo destaco en el caso de Chile que podemos hacer nosotros en términos logísticos y acompañado con todas estas tecnologías. Tener vehículos mucho más eficientes, se está haciendo un trabajo aquí hace años ya para poder hacer eso, por lo menos en transporte de personas. Y se está también trabajando poco a poco y pronto van a aparecer más noticias respecto a vehículos más eficientes para transporte de carga. En el caso nuestro, hay mucho transporte terrestre y nuestro país es largo, el más largo que existe en el mundo, entonces tenemos que mejorar ahí, tenemos que mejorar todo lo que significa transporte ferroviario y hay que involucrar todos los aspectos tecnológicos que están funcionando en otros países, ¿ya? El transporte multimodal, también, como digo, integrar lo que es ferroviario con lo que es camión, ¿ya? Y también, bueno, en el caso de las zonas de más al sur, que necesitan, por ejemplo, un transporte adicional, que es el transporte marítimo. Los proveedores de última milla con la pandemia han surgido, pero también nosotros estamos al debe porque todavía no podemos integrar estos vehículos pequeñitos que vimos en la foto que son tan maravillosos que permiten no generar tantas emisiones. ¿Ya? Proveedores de servicios circulares, proveedores que, por ejemplo, remanufacturen, que puedan desensamblar, que puedan reciclar también, que puedan reparar. Hace falta implementación tecnológica mucho más acá. Pero hay, en realidad, hace falta más, pero existe también, pero hace falta gente con conocimiento. Eso es súper importante. No sacamos nada con tener sistemas ERP de repente funcionando en empresas grandotas. Ya yo les digo, empresas importantes acá en Chile. Tienen ERP, pero los tienen funcionando a media máquina, porque no existe mucho personal que los sepa utilizar bien. Eso no puede ser porque finalmente no está siendo sustentable, porque se te está perdiendo el recurso en eso. Para ya ir, digamos, cerrando, yo dejé muchísimos términos aquí que he estado hablando hoy día, pero no he mencionado mucho de lo que tiene que ver con e-commerce, que hoy día está súper desarrollado, que en realidad se adelantó muchísimo, como este boom, esta explosión del e-commerce que surgió con la pandemia. Se adelantó como, dicen aquí, que como 5 años, incluso el uso de tecnología que estaba, pero que se tuvo que aprender a usarla ya así, como de forma definitiva y urgente, porque hacía falta. Y bueno, decirles también de que todo eso es muy bueno y reduce tiempo y todo, pero ojo, que también todo lo que es tecnológico también genera emisiones. ¿Ya? El envío de un correo incluso genera emisiones de CO2. ¿Ya? Entonces tampoco tenemos que pensar que la tecnología nos viene a mejorar todo, o sea, mejora,
pero hay que conocer, hay que saber que igual hay emisiones asociadas, que igual hay energía que se tiene que utilizar, que hay, por ejemplo, todo este servicio de las nubes, por ejemplo, la de Microsoft, que tiene en los diferentes continentes lugares donde alojar información y que las organizaciones a veces tienen que recurrir necesariamente no a un solo continente donde esté la información, sino que en otro adicional, por si es que hay un desastre natural o una guerra o algo que haga desaparecer la información. Y eso significa gasto de energía, emisiones de CO2 que se están generando igual. ¿Ya? Entonces, finalmente, tenemos que hacer una reflexión profunda desde uno como persona, porque es lo que decía al principio. ¿Cómo, cómo yo hago que la empresa exista? Por mis propias decisiones, ¿ya? Y las empresas entonces van a trabajar para poder cumplir con esas demandas de los clientes. Y si los clientes demandamos cosas más acotadas y cosas mucho más amigables con el medio ambiente, o donde integremos a la sociedad, donde le demos importancia a las personas, pero de verdad, no con puras palabras, como le pasa a muchos políticos lamentablemente, ¿ya? Entonces así hacemos mejores cosas. Y con eso podríamos llegar a acercarnos a cumplir los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya que si ustedes los miran, son súper ambiciosos, muy ambiciosos. Entonces es un trabajo que tiene que ser hecho en conjunto, pero desde la mirada de mía personal. ¿Ya? Eh, y, y bueno, en esto del día a día, desde la reflexión personal y de eso llevarlo a las organizaciones, a las operaciones logísticas que están en todo tipo de cosas que hacemos, tenemos que pensar en esta frase, que no tenemos que contar los días que nos faltan, los días que llevamos o cuánto falta para terminar el año, sino que hagamos que cada día nosotros podamos contarnos de mejor forma. ¿Ya? Oye, hoy día, paso a paso, estoy aquí yo ahora, estoy tratando de dejar quizá una huella, algo que sea provechoso para ustedes, y espero que así sea para que este día cuente para mí. Así que con eso yo les agradezco, les dejo mi correo y un gusto inmenso haber podido participar con ustedes. Muchísimas gracias, maestra. En este momento, pues abrimos el espacio por si alguien del público tiene alguna pregunta para que la maestra Tapia pueda responderla. Ahí dejé de compartir. Uy, hay bastante. Muchísimas, excelente. Parece que no tienen preguntas. ¿Nadie Quizás tiene los dejé en la preguntitas por ahí? reflexión. Oh, gracias, Diana. Un saludo para ti. Hola Marisol. Igual, Hola, Diana. Un Qué gusto. gusto saludarte. Muchas gracias por aceptar la invitación de la universidad. Realmente tu plática estuvo muy interesante. Me da mucha pena que los estudiantes no se animen a preguntar, ¿eh? No, Muchachos, Diana, no te preocupes, esa preguntas. sensación siempre es como general. Sí, ahí Alicia dice que tiene una pregunta. A ver, Alicia, adelante. si gustas escribirla o abrir tu micrófono, Alicia, como tú gustes. ¿Se me escucha? Sí, Alicia, te escucho bien. Es un poco redundante porque siento que la fui contestando con la presentación, pero no sé si la quiero hacer. Y era básicamente como, ustedes personalmente, ¿en cuántos años considera que la logística de Latinoamérica en general, de habla hispana, cree que podrá ser sustentable? Más de la mitad, o sea, el 50% para arriba, considerando la situación en la que estamos ahorita. Es difícil poder contestarte esa pregunta así como con una respuesta que sea tajante, porque la verdad es que imagínate que la pandemia nos hizo retroceder, incluso si tú buscas información, el secretario de las Naciones Unidas lo señala. Hemos estado tratando de avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible, que ahí si tú observas, hay muchos de ellos que tienen que ver con las actividades logísticas. Y se retrocedió por causa de la pandemia. ¿Ya? Entonces, para Latinoamérica nos afecta mucho.
porque somos países que estamos propensos también a que nuestros políticos de repente no tienen un hilo conductor. Ya voy a hablar de Chile para no meterme con la realidad de México porque bueno, ustedes la conocen mejor que yo. Pero en Chile nos pasa eso. Entonces, medioambientalmente hablando, por ejemplo, nosotros veníamos avanzando, hemos avanzado bien, pero ahora estamos en un momento de cambio en la Constitución, inclusive. ¿Ya? Y eso va a depender de quienes estén ahí, si ese hilo conductor tan bonito que llevábamos en medio ambiente se va a continuar. Y la verdad es que estamos todos así como en cada una de las cosas que son importantes, estamos preocupados y como bien atentos a qué es lo que están decidiendo. Y nosotros vamos a tener que elegir. Entonces, si todo eso saliera bien, si todo lo que llevamos avanzado se sigue avanzando y no retrocedamos, yo te podría decir de que en el caso nuestro de Chile y quizás proyectándolo a los demás países porque vamos todos más o menos queriendo avanzar ¿cierto? En esto de la sustentabilidad. Yo creo que nosotros quizás en unos 5 a 10 años, con ganas de hacer cosas y como te digo, con estos políticos, podríamos cambiar hartas cosas. Porque como te contaba, ya por ejemplo acá, el transporte público ha mejorado bastante. Tenemos muchos buses eléctricos funcionando en las calles de Santiago. Muchas veces la gente de regiones reclama que no se les pone tanta atención, que todo está muy centralizado, pero es que aquí en Santiago es donde está la mayor cantidad de la población. Pero ya se está llevando a regiones. Entonces, eso se está haciendo hoy. Y el transporte es una parte importante. Nos falta la parte del transporte de carga, pero también, hablando con gente de logística acá, también se va a hacer algo digamos, novedoso y muy bueno este año y el siguiente, ya se va a empezar a implementar. Entonces, yo te digo 5 años con buenas intenciones, ya que espero que sea así. También hay muchas iniciativas medioambientales en el sentido de, oye, ¿qué hacemos con tanto recurso que tenemos? En las calles, en los vertederos, en los rellenos sanitarios, y cómo hacemos responsables a las empresas. Y eso se está implementando, ya tenemos 2 decretos respecto a 2 productos prioritarios donde las empresas se tienen que hacer cargo. Bueno, las empresas entre comillas, porque igual hay quienes consumimos somos responsables y al final te cargan hacia ti, todo eso. ¿Te fijas? Entonces, yo te pudiera decir positivamente que en 5 años más, si seguimos con el mismo ritmo y seguimos con un trabajo a conciencia, cuidando a las personas, podríamos obtener más beneficios. Pero lamentablemente dependemos de decisiones también políticas. Eso. Tenemos por aquí otras preguntitas, maestra. Aquí nos pregunta Eder Contreras, ¿usted considera que tener una logística sustentable afecte directa o indirectamente en los costos de todos los procesos? ¿Y en qué medida es hasta cierto punto rentable? Sí, es que, bueno, el ser sustentable, así como en el momento de empezar a volverte sustentable, hace que necesariamente se tengan que hacer ciertas inversiones. Yo creo que lo primero es hacer una optimización de lo que se tiene. Al optimizar, tú empiezas a hacer un ordenamiento de esas etapas, de esas operaciones logísticas y obtienes mucho beneficio económico primero, ¿ya? Una vez que tienes ordenado eso, tú puedes empezar a pensar más en sustentabilidad, porque ya tendrías una de las 3 patitas, digamos, mejor. Pero el resto de los pasos, por ejemplo, incluso en la reutilización de agua, tú tienes que hacer modificaciones en los procesos industriales. Y eso significa empezar a adquirir cosas, a modificar tu infraestructura, a tener que comprar mucho más tubería y estanque para poder hacer que el proceso se haga. Y eso significa una inversión. Pero eso es una inversión. Por lo tanto, en el momento que se hace, te va a costar. Pero después, con lo que significa el ahorro de agua que vas a tener, y cómo es que, digamos, bajo la normativa de los países que están considerando, finalmente está generando un poco más de rentabilidad, pero es lento en el tiempo. Es un camino hacia la sustentabilidad.
que no va a ser rentable de la noche a la mañana. ¿Ya? Gracias, maestra. Y bueno, última pregunta, Esmeralda Buenfil pregunta, ¿considera que en Latinoamérica es difícil optar por una logística sustentable? También nos dice que solo lo ha visto en empresas grandes como Bimbo, pero que en empresas medianas no lo ha visto. Mira, claro, Bimbo, que también está acá en Chile, acá se llama Ideal en Chile, ese es su nombre comercial. Esas empresas pueden hacer cambios rápidamente porque ellos tienen cómo hacerlo, ¿ya? Y tienen ya como controladas sus operaciones, optimizar su proceso, entonces pueden seguir ese camino, les es más fácil. En empresas que están formadas, que son empresas medianas y pequeñas, cuesta. Cuando tú no partiste siendo sustentable, cuesta. Pero fíjate que hay empresas que parten con una mirada distinta. ¿Ya? Hay startups que se han creado de esa forma. Hay muchas de ellas que están funcionando, por ejemplo, con el modelo del Just in Time. Entonces, tienen una serie de socios estratégicos, proveedores de diferentes recursos, ¿cierto? Necesarios para aquel momento donde el cliente te pide ese factor diferenciador, entonces ellos lo hacen. Eso muchas veces encarece el valor del producto, pero te genera un ahorro de recursos y puedes ser sustentable al hacerlo de esa forma. Ya. Por otro lado, hay otras startups que se han creado pensando en las necesidades de la gente, o sea, y ahí estaríamos viendo la parte social. Hay un caso de una empresa chilena que lo pueden buscar, se llama Algramo, todo junto, Algramo, que ellos partieron, son chicos jóvenes, eran creo que 4 o 5, partieron haciendo una reflexión de qué le pasaba a la gente, por ejemplo, cuando iba a comprar detergente. Supongamos estos detergentes líquidos que nos venden en envases súper grandes, de 5 litros o más, a la gente se le cobra un valor súper elevado, pero es sobre todo por el envase. ¿Ya? Entonces, hay un 40% de ese valor del producto que es asociado al envase. Entonces ellos dijeron, ¿y qué tal si lo vendemos por gramo? Ahí por eso está el nombre, al gramo. Entonces ellos pusieron contenedores donde ellos venden, bueno, hoy día venden detergente, venden legumbres, venden arroz, venden aceite, y es un poco como volver a la antigua, porque por lo menos yo, me cuentan mis papás, de que acá en Chile se vendía en botellita, la leche también, pasaba el lechero, se vendía al gramo. Entonces ellos trajeron nuevamente ese concepto, pusieron contenedores donde la gente solo adquiere el contenedor, por ejemplo, del detergente, va y compra lo que quiere y paga solo por esa cantidad. Bueno, esa empresa, si te fijas, parte con una idea de sustentabilidad por el tema del envase, por lo que significa para las personas, y por supuesto ellos empezaron a tener mucha ganancia. Y ahora ellos están, además de eso de las máquinas que expenden, digamos, no contenedores, sino que máquinas que expenden el producto, ellos tienen el llegar a las casas a poder, digamos, llenarte el envase con detergente, y están en el extranjero, en Nueva York, están en España, me parece también, estoy segura del de Nueva York, donde están probando y les ha ido bastante bien. Porque la gente, por ejemplo, en Nueva York va a la lavandería, lava su ropa y tiene que comprar el tremendo envase. Mientras que ahí en la lavandería va, carga lo que tiene que cargar y lava. Y no se tiene que llevar nada. Entonces, con el ejemplo quiero llegar a que cuando tú partes con una idea desde el momento cero, pensando en sustentabilidad, es mucho más fácil, ya que cuando tú ya estás armado, como empresas medianas, pequeñas, que ya llevan tiempo, pero que no tienen esta visión, se les hace más complicado y van a tener que invertir más dinero. ¿Ya? Perdón por lo extenso, pero quería citarles ese ejemplo. No se preocupe, maestra, muchas gracias. Antes de entregarle su reconocimiento, invitamos a todos los asistentes a contestarla. Ay, qué Y bonito. repartió el link, es la encuesta acerca de la conferencia. Y bueno,
Apreciamos mucho el tiempo que nos ha brindado y los conocimientos que nos ha compartido el día de hoy, maestra. Y a nombre de la Universidad del Caribe le otorgamos el siguiente reconocimiento. La Universidad del Caribe otorga el presente reconocimiento a la maestra Marisol Andrea Tapia Céspedes por haber compartido la conferencia virtual Uso de los recursos tecnológicos para el impacto en la sustentabilidad logística dentro del 15º Congreso de Estudiantes de Ingeniería. Persevera, Kremlin de 2021 por nuestra institución, Cancún, Quintana Roo, a 10 de noviembre de 2021. Qué bonito, muchas gracias. No esperaba este bonito reconocimiento, así que te lo agradezco un montón. ¡Oh! Una ovación, gracias. Muchas gracias, Fabián, también por tu cordialidad y por la presencia de todos los que están aquí. Para Diana, decirle que pierda cuidado, que yo entiendo a veces los silencios, también tengo un estudiante y me pasa igual, pero espero que algo de esto que hemos conversado, que yo le he platicado, les quede, y cualquier cosa, si necesitan contactarse conmigo, no tengo ningún inconveniente. Muchas gracias, maestra. Y bueno, les recordamos a los estudiantes, a partir de este momento empiezan los talleres y continúan las actividades del Congreso. Y pues nada, muchas gracias a todos y que tengan excelente día. Gracias. Hasta Saludos, pronto. Marisol, un abrazo. Un abrazo, Diana, que estés súper. Bye. Bye.